Hola, muy buenas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas Hola, tardes. Hola, buenas Patricia, tardes. Susana, Buenas hola. tardes. Bueno, os presento a Sí. Lucía. Lucía Muy buenas. Rodríguez. Ella, mi compañera, es psicóloga y también es máster en sexualidad. Y ella va a ser la encargada de hacer la presentación de hoy. Y ella pues tiene su consulta privada, ella atiende a, pues sobre todo, más bien a adultos, ¿verdad, Lucía? Sí, efectivamente, sí, adultos. Sí que tengo máster en sexualidad y en terapia de pareja también. Actualmente ejerzo sobre todo en la etapa adulta. Sí que he tenido adolescentes y niños, pero bueno, creo que necesitan como un espacio mucho más adaptado a ellos y en la consulta en la que estamos nosotras, pues está mucho más enfocado a los adultos, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues me dirijo mucho más a esa parte de la población que a los peques. Y bueno, la charla va un poco también más hacia vosotras. Creo que voy a hablar en femenino, ¿no? Sí. Hay Sí, de todo. ¿verdad? Tenemos también, mira, ahora sí, a simple vista veo por ahí un Andrés, Ujú. Antonio, Luis, sí, algunos chicos ahí también. Vale, 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 Pero vamos, estupendo. Pero bueno, la mayoría mayoritariamente somos mujeres. mujeres. Sí. Así que bueno, sobre todo por eso, por al final coger una forma de dirigirme. Ujú. Entonces, bueno, es un poco follón porque a mí me gustaría estar viendo las caras y poder interactuar un poco, porque sí que me gustaría que este ratico que vamos a pasar juntos y juntas sea pues lo más ameno posible y que no sea una charla ahí en plan, porque bueno, pues yo hablo más desde la profesionalidad, más que desde la experiencia, más que desde la parte experiencial, y la parte experiencial la tenéis vosotras. Entonces, bueno, pues es verdad que va a ser un poco difícil porque tengo que compartir la pantalla y yo voy a ver solo la presentación, pero sí que os agradecería que si tenéis los micros abiertos, pues que podáis participar, que yo voy a ir como haciendo reflexiones, haciendo preguntas y que tengáis la libertad, ¿vale? Para poder hablar sobre lo que estamos viendo en ese momento y las dudas que queráis compartir, ¿vale? Yo voy a empezar y voy a, pues sobre todo agradeceros, ¿no? Agradeceros este ratico que vamos a compartir, sobre todo el tiempo que vamos a compartir, de dedicarle a algo tan importante como es acompañar a vuestros hijos y a vuestras hijas en su crecimiento, ¿no? Nosotros desde Acción Familiar, con charlas también que ya os conocéis, desde Educarnos para Educar, lo que hacemos es crear un espacio, ¿vale? Para que podamos trabajar y ofrecer herramientas y conocimiento, ¿no? Desde nuestra profesionalidad, para que podamos reflexionar y aprender herramientas que vosotros y vosotras podéis poner luego en práctica, ¿no? Con vuestros hijos. Como he dicho antes, no venimos a dar una clase teórica, masterclass sobre sexualidad, sino a acompañar, a crear un espacio de diálogo, de vínculo y sobre todo también de alivio, ¿no? Porque venir a hablar de sexualidad es un tema muy complicado, no es fácil para nadie, vergüenza, inseguridad, miedos a lo que podamos trasladar, a lo que le podamos estar enseñando a nuestros hijos, y es completamente normal, ¿no? El sentir esto. Entonces, lo que haremos hoy será, pues eso, desde la calma, desde intentar calmar ese miedo, dar una información clara y dar herramientas que sean prácticas para trabajar en esto. Vamos a hablar de cómo comunicar, de qué temas abordar según también la etapa en la que nos encontramos, ¿no? Con nuestros hijos e hijas, según la edad también que tengan. Y bueno, pues también el cómo Internet influye en este crecimiento también de los peques, en el impacto, ¿no? De muchas veces de los focos de información, como puede ser la pornografía, y qué necesitan realmente nuestros hijos e hijas para que los podamos acompañar y que puedan crear ese vínculo de confianza y que podamos también resolver esa duda, ¿no? Que seamos nosotros o nosotras el foco, ¿no? El primer banco de información, como así decirlo, para que no caigan en otras redes que, bueno, pues no van a informar de la misma manera. La idea no es salir sabiendo ahí de todo, sino realmente salir con más seguridad y con salir con claves concretas
para que podamos ponerlo en práctica, ¿no? Desde ya. Os invito a que viváis este ratico que estemos juntos y juntas, pues desde la curiosidad, desde la apertura, de no tener juicios y no tener vergüenza, ¿no? Aquí todas las preguntas, como hemos dicho antes, son válidas, todos los miedos son válidos y las experiencias pues, nos pueden aportar mucho. Me gustaría dejar como una frase de inicio de reflexión de que si nosotros no hablamos con nuestros hijos, lo hará Internet. Y la familia siempre va a ser la base y siempre va a proteger mucho más que otras fuentes de información, ¿vale? Así que, pues de primero, muchas gracias por esto, por este esfuerzo, por este ratico que vamos a compartir y si os parece, pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que ver y lo que me gustaría preguntaros es qué os viene a la cabeza cuando escuchas sexualidad. Si alguien quiere levantar la mano y aportar qué se os viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra sexualidad. Podéis hablar si queréis. Os voy a dar una ayudita. Voy a compartir un vídeo, si os parece, que va a hablar sobre esto. Imagínate que te encuentras a tu hija, cuando tiene 9 años, a la mayor, en su habitación explorando sus genitales. ¿Qué harías? A. Cerrar la puerta y salir corriendo. B. Preguntarle qué hace. O C. Regañarla y decirle que eso no se hace. La, sin dudarlo. Le preguntaría qué hace. Complicado. Imagínate que tu hija, la mayor, te pilla teniendo relaciones sexuales con tu pareja. Pues la verdad es que no sé. Pues supongo que entre mi mujer y yo intentaríamos explicarle como pudiéramos, ¿no? lo que estamos haciendo. Ya me ha pasado, así que nada, si no preguntan no le digo nada, si preguntan pues vería en el momento a ver qué le digo. ¿Crees que tu hijo de 3 años puede decirte que se siente una niña? Sí, ¿por qué no? Podría. No sé hasta qué nivel. Con más edad, sí, lo veo comprensible, pero con 3 años no sé hasta qué punto puede sentir esa sensación. No hay ningún problema, de hecho ella me hizo esa pregunta, bueno, no justo esa pregunta, pero algo parecido. Y que mamá siempre estaría ahí, yo creo que eso fue lo que más le convenció, que mamá siempre iba a estar ahí. ¿Qué dirías si tu hija te dice, mamá, papá, estoy enamorada y me quiero casar, así, con la edad que tiene ahora? Bueno, espero que fuese la mayor, que tiene 4 años y medio, con lo cual a lo mejor le podemos razonarlo más, pero siempre se le explicaría que en este vida hay un momento para todo. 3 añitos, 4, y le diría, sí, hijo, sí. Espérate. Con 4 años me tiene que decir eso, ya se ha casado, ya está casado con una, se casa y se divorcia. Y si el pequeño llega hoy y te pregunta, papá, ¿por qué los niños y las niñas vamos a lavabos diferentes? Pues norma. Primero por un tema de higiene, supongo, porque los niños siempre hemos ido haciendo más cochinotes. Bueno, intentaría explicarle que cada uno, pues... ¿Qué edad crees que tenemos que empezar a hablar de sexo con nuestros niños? Yo creo que siempre. No me lo he planteado porque todavía son pequeños. No sé, en la pubertad, 12, 13. Soy de esa generación en que casi nunca le hablaron de esos temas y sobrevivimos, con lo que no tengo absolutamente ni idea. Si os habéis fijado, a algún padre también le ha pasado el quedarse callado, ¿no? A alguna madre le ha pasado el quedarse callado. Y bueno, ¿alguien que quiera comentar algo sobre este vídeo? ¿Os habéis visto en alguna experiencia así, en alguna situación así? ¿Os han hecho preguntas ya o no? Patricia, Vale. adelante. Yo como siempre tengo que hablar. Muy bien, muchas gracias.
Nada. A ver, yo la verdad es que el vídeo es muy interesante porque me pasaba como a una de las chicas del vídeo, que a mí si me pasara, a lo mejor no sabría qué responder porque soy de la época en la que no nos explicaban nada, entonces muchas veces te preguntas si te preguntasen qué diría o si te pillasen qué diría o... Porque hay situaciones en las que dices, ¿y qué le digo? Si, por ejemplo, ¿por qué tenemos que entrar a baños diferentes? Que son, entre comillas, una tontería, pero hay situaciones que dices, ¿y qué le digo a esto? La verdad es que sí que son cosas que dices... Ahí es importante cuando un padre contesta, bueno, pues porque los chicos son más sucios, las chicas son más limpias, Sí, como ¿no? decía el chico, es que somos más cochinetes los chicos. Sí, la perspectiva de género, ¿no? Que también de eso hablaremos y cómo se nos adjudica a nosotras una serie de cosas y a ellos otra. Y entonces cómo eso también desde bien pequeños nos va limitando y nos va también enfocando hacia algo determinado, ¿no? Cuando yo he ido a cuartos de baño de chicas que son un desastre. O sea, normalmente los de ellos están peores, pero sí que es verdad que hay algunas que... Pues sí. Pero sí que es verdad que muchas veces dices, madre mía, es que yo no sabría qué responderles porque a mí tampoco me han enseñado ni cosas, ni qué decir, ni nada. O sea, que sí que es verdad que... Yo creo que eso es muy importante también, el hecho de que nos miremos primero un poquito siempre a nosotros, ¿no? Primero hay que hacer un trabajo interno, eso es muy importante, decir, venga, yo si me pongo en esa situación, ¿qué se me está removiendo? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Qué me incomoda? ¿Qué no me incomoda? ¿De dónde viene esta parte? ¿No? Ahí, luego veremos un vídeo de cómo hay esa diferencia generacional tan grande y bueno, pues yo todavía he vivido esa no conversación con tus padres y ahora pues que lo veo en las madres y los padres más jóvenes pues intentan tener una educación más positiva, una educación más en valores y entonces bueno, pues a la vista está que estáis todos y todas aquí esperando para poder hablar sobre esto porque os interesa, porque lo queréis abordar y son temas muy importantes. Estamos viendo que cada vez más a nivel de series de televisión, a nivel de reportajes, ¿no? Pues tenemos la generación porno como documental para poder entender los focos de información que tienen los adolescentes, la serie Pubertad, que va sobre una agresión sexual, la serie Adolescencia, que también va sobre un asesinato en la adolescencia, entonces, de violencia de género. Entonces, es muy importante. Al final tenemos como muchas informaciones y el necesitar también cómo ordenarlas y que nos venga a la cabeza, eso es muy importante. Entonces, bueno, pues muchas gracias y Patricia por compartir. Yo te he dicho ya, Patri, como si fueras tú ya mi amiga de toda la vida. Y vamos, bueno, pues os contesto yo un poco, ¿no? El tema de la sexualidad, hay que tener en cuenta que la sexualidad va mucho más allá del sexo, de las relaciones sexuales, ¿no? Sino que la sexualidad va de cuerpo, va de emociones, va de vínculo, va de consentimiento, va de respeto y de valores, ¿no? Es mucho más amplia, es más profunda y es más humana. Tenemos sexualidad, tenemos sexo desde que nacemos, ¿no? Entonces es importante que entendamos el cuerpo como la manera de entenderlo, de cuidarlo, de conocer las partes. Luego veremos, según la etapa del desarrollo del niño, cómo tenemos que conocer el cuerpo y cómo tenemos que enfrentar a esto. Cómo lo tocamos, cómo experimentamos las sensaciones, el placer, cómo cambia nuestro cuerpo a lo largo de la vida, ¿no? Cómo cambia en la infancia, en la pubertad, luego va cambiando en la etapa adulta, luego, por supuesto, cuando ya estamos en la etapa de más mayores, también cómo va cambiando el cuerpo y cómo vamos aceptando toda esta parte, cómo nos relacionamos también físicamente con otros, ¿no? Cómo tocamos a otros, cómo nos vinculamos, ¿no? Y ahí también sale el vínculo, las emociones, el cariño, el amor, la curiosidad, la ternura, los nervios, la vergüenza, ¿no? El deseo, la autoestima. También es una forma en la que sentimos y expresamos la sexualidad. El consentimiento. Luego quiero poner también un vídeo sobre cómo explicar el consentimiento, porque es verdad que llevamos hablando de consentimiento no hace tanto tiempo, ¿no? Y esto viene también a raíz de la ley también solo sí es sí, de que, bueno, pues muchas veces el consentimiento no estaba tan claro, no lo sabíamos muy bien hasta dónde era ni cómo empezaba. Entonces, bueno, pues hay un vídeo que he encontrado
que explica a través de una metáfora también esta parte del consentimiento y me ha parecido interesante el poder aportarlo para que también, si tenemos hijos más adolescentes, por cómo también educarlos desde ahí, ¿no? Desde también que respeten el cuerpo del otro y los vínculos a través del consentimiento. Y luego, obviamente, los valores en la sexualidad tiene mucho que ver cómo enseñamos a amar y cómo enseñamos a respetar, ¿no? De la dignidad, de la igualdad, de la libertad, del autocuidado, la reciprocidad, ¿no? Entonces, esos valores pues también van a estar dentro de la sexualidad. Lo que pasa que muchas veces, pues eso, limitarnos a hablar de sexualidad, pues a veces pensamos que es limitarnos a hablarnos de las relaciones sexuales o la penetración bueno, pues o los cambios sexuales que podamos tener y va mucho más allá en concepto, en amplitud y en todo. ¿Por qué hablar desde casa? ¿Por qué sería lo que hablábamos antes, ¿no? De si nosotros no hablamos con nuestros hijos, pues ya hará Internet y Internet lo va a hacer de una manera muy explícita. Nosotros ahora intentamos también a los más pequeños hablarles de las pantallas y que aprendan a tener un pensamiento crítico también de qué les hace sentir la imagen que están viendo, ¿no? Si les hace sentir mal, es que es un vídeo que no deberían de ver, ¿no? Si les hace sentir bien, si les divierte, si les enseña, eso es lo que hay que potenciar. Pues en este sentido pasa, ¿no? El por qué hablar desde casa, pues porque nuestros hijos van a aprender sí o sí. O sea, van a aprender de igual forma y van a aprender con o sin nosotros. ¿Y de quién queremos que aprendan? Pues eso es súper importante, ¿no? El que podamos decidir si nosotros somos el foco y queremos que aprendan de nosotros y no tanto que aprendan de otras fuentes de información. Claro, y aquí nos encontramos con los mitos, ¿no? Sabemos que un mito al final es algo que creemos que es verdad y que va a suceder, pero que realmente no lo es, ¿no? Y podemos encontrar un mito muy, muy frecuente de hablar de sexo es hablar solo de relaciones sexuales, como hemos dicho antes. Ya aprenderán cuando toque, ¿no? Ahí decían en el vídeo, bueno, pues cuando tenga 11 o 12 años y un padre que decía que ya le habían pillado. Si preguntaban, pues hablaba, si no preguntaban, pues no, ¿no? Y luego decía que eran los 11, 12 años quizá de la edad en la que empezar a hablar con ellos. Son muy pequeños, ¿no? Eso también sale mucho, son muy pequeños, son incómodos, se ruborizan los chicos piensan en sexo y las chicas piensan en amor, ¿no? Y esto también es un mito bastante frecuente. Con respecto, es verdad que hay una perspectiva de género, obviamente, y no es lo mismo hablar con un chico de sexualidad que hablar con una chica, de hablar con un niño, hablar con una niña, partes del cuerpo diferentes y sensaciones distintas, pero sí que desde pequeños a aprender a tener un lenguaje común que sea claro, que sea en calma, que sea acompañando, pues eso también es importante. Antes no se hablaba nada y no pasó nada. Bueno, pues sí, ¿no? Sí que pasó. Sí que pasó porque pues había vergüenza, había culpa, había silencios, había desinformación. Entonces, de verdad que estamos como muy arraigados muchas veces de cualquier tiempo pasado fue mejor y no es así porque incomodaba mucho y dificultaba mucho. Por lo tanto, aquí diríamos eso, que la información nos protege, que nos incomoda, ¿no? Y nos hace tener un poco de miedo con respecto a esto, pero que los miedos son frecuentes. Miedo, por ejemplo, si les hablo del sexo, le estoy incitando, ¿no? Esto es algo muy frecuente con respecto a la ley del silencio, ¿no? No se habla, extrapolando a otros temas, no se habla del suicidio porque crea moda. Bueno, pues está más que demostrado que cuanto más se hable, cuanto más datos se conozcan, cuanto más acompañamiento hay acerca de esos temas, pues mejores pronósticos hay con respecto a ese tema. Pues con respecto al sexo pasa lo mismo, ¿no? Un miedo frecuente es si hablo de sexo les incito, ¿no? Les estoy dando carta blanca, les estoy dando manga ancha. No, la información protege, la información desde el conocimiento, desde el cariño, desde el acompañamiento, siempre va a ser mucho mejor. Me incomoda hablar de placer, pues esto es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí con el placer? Cuando el placer es bienestar, es salud,
el respeto, ¿vale? Entonces ahí tendríamos que hacernos preguntas de ¿desde dónde me está incomodando esto? A lo mejor le está incomodando a mi parte más niña o a mi parte más infantil porque no tuvo esa oportunidad de hablar con sus referentes, con sus figuras de apego y entonces pues todavía queda ese pudor o queda esa vergüenza. Pero eso se puede trabajar y podemos decir que ya estás en otro plano, que estás en otra perspectiva, ya estás hablando como madre, como padre y es diferente. Que aprendan en el cole. Esto también es súper... El otro día lo viví yo con mis hermanas, ¿no? Justo hablaba mi hermana, una de ellas es maestra y decía, pues justo he hablado y mi sobrino le tocó en la clase y pues justo le he hablado tal, no sé qué, sobre esto y dice mi hermana a la otra, pues tú explícale, que así tengo que explicar yo menos. Pues justo pasa esto, ¿no? Es verdad que el cole enseña, pero no acompaña. Al final el cole le puede enseñar desde, oye, pues hablarle de cómo se llaman las partes del cuerpo, bueno, pues el óvulo que fecunda, o sea, el esperma que fecunda el óvulo, tal, no sé qué, va a ser todo así, pero no se van a meter, o al menos la experiencia que yo tengo con respecto a los profesores, no se van a meter más allá, ¿no? Porque pues, es un tema muy complicado y entonces no van a hacer ese acompañamiento. Entonces, pues bueno, pues es como, venga, vale, ¿qué has aprendido? ¿Qué sabes sobre este tema? ¿Vale? Frases útiles que podemos utilizar, que ahora veremos, para poder responder a todo esto. Y temor a no aceptar lo que sean. Yo creo que esto también, ¿no? Fíjate que hablaba de un padre en el vídeo que decías, no, si mi hija ya se ha casado con otra, se ha separado, luego se ha vuelto a juntar y se ha casado con otra, ¿no? Entonces, bueno, pues es que los niños al final, a día de hoy, por ejemplo, pues los modelos de familia que aprenden, ¿no? Saben lo que es casarse, separarse, tal, no sé qué, en su infancia, tienen mucho más contacto con eso que con lo que tuvimos nosotros, que no se hablaba tanto de esto. Y luego, bueno, pues hablaremos también más adelante en la charla sobre el tema de la orientación sexual, la perspectiva también de la identidad sexual y todo esto, porque, bueno, pues verdad que quizá a lo mejor no estamos preparados para alguna respuesta o alguna inquietud que puedan tener y ahí, bueno, pues tenemos que ver también qué significa para nosotros esa parte. Vale, las etapas del desarrollo. Pues el desarrollo sexual, como hemos dicho, nacemos directamente desde los 0 a los 3 años y encontramos que hay fases que son el descubrimiento, la exploración corporal y la autoestima corporal. Entonces es súper importante, fijaros, estos 3 primeros años de vida en psicología se trabajan mucho porque aunque no es a partir hasta los 4 años que no tenemos recuerdos autobiográficos del yo, pero en la primera infancia es donde se desarrollan más heridas emocionales. Entonces, es muy importante cómo acompañar también en esa autoestima corporal, ¿no? El cómo nombramos correctamente las partes del cuerpo, ¿vale? Aquí nos vamos a quedar simplemente en esa parte. Si está explorando el cuerpo, pues llamar vulva lo que tengo que llamar vulva, llamar pene lo que tengo que llamar pene. ¿Verdad que, bueno, pues hay otras formas de dirigirnos a las partes del cuerpo que realmente también confunden a los niños? Entonces, es importante tener esa claridad de no tener miedo a nombrar las partes del cuerpo por su nombre. A los 13 y a los 6 años, más o menos en esa franja de edad, tienen la curiosidad y el juego, ¿vale? Está el juego simbólico. Esto es muy importante porque el juego simbólico también nos va a dar mucha información sobre el niño. Si el niño tiene ese juego simbólico, va a tener un desarrollo cognitivo también pues, más normativo, ¿no? Y es en esta edad cuando empieza a salir. Entonces, aquí hay que hablar también de la parte del consentimiento, ¿no? Y también de la parte de la intimidad. Creo que nosotros somos también generaciones donde y dale un beso a fulanito, y dale un beso a tal, que ha venido a verte, y dale un beso a no sé quién, ¿no? Entonces, pues bueno, desde la perspectiva más actual, más desde la psicología, se intenta decir que el niño pues también aquí puede tener su intimidad, que si realmente no le apetece dar un beso, pues que no lo forcemos, que sea algo que quiera, que le salga, ¿no? Que tenga muestras de afecto. Para eso, pues también es muy importante el cómo se ha criado en el entorno afectivo, ¿no? Saber también cómo sus padres, sus madres o su modelo de familia que tenga vaya también a mostrarse afectivamente en público. Entonces ahí el niño también va a aprender, ¿no? Y va a aprender también
a que pues a lo mejor papá y mamá pues se pueden dar besos y lo hacen porque quieren, ¿no? Entonces el saber también si le apetece, si no le apetece, ¿no? Entonces hablar de esa intimidad también. Luego a los 7 y a los 10 años ya aquí empieza ahí el tema del pudor, ya empieza a ver un poquito más de... Ya no me apetece tanto la ducha, así me tapo, me escondo, en la habitación a lo mejor cierro la puerta, bueno, pues a lo mejor también llamar, ¿no? Antes de entrar, hay más privacidad, ¿no? Ya empiezan los peques a querer tener un poco más su espacio y a no compartir tanto. Ya te digo que esto es un poco relativo, o sea, también depende de cómo se viva en casa, cómo se viva en casa, por ejemplo, el tema del físico, del desnudo, ¿no? Porque eso también es importante el tenerlo en cuenta. Eso también los niños pues lo van a asumir de esta manera y lo van a aceptar también según normalizando como nosotros lo hayamos normalizado. Luego la pubertad, ¿no? De los 10 a los 12 años, esto está como súper adelantado también a día de hoy. Yo no sé si a los 10, 12 años de pubertad ya o ya prácticamente es adolescencia, porque es alucinante cómo los niños van anticipándose, ¿no? Y entonces aquí también es importante que vosotros y vosotras os anticipéis, ¿no? Os anticipéis a hablar, pues por ejemplo, pues hablar de la masturbación, por ejemplo, hablar también luego de la menstruación, hablar de esos cambios físicos y también a nivel emocional que puedan tener. Aquí puede aparecer el deseo, también aparece la autoestima, ¿no? Entonces, es muy importante que conozcamos también el cómo el niño y la niña pues vincula con esta parte, ¿no? Y luego ya las dos últimas etapas con respecto a todas estas etapas de edad, de desarrollo sexual que vamos a tener como más presentes, de los 13 a los 18 pues ya aparecería la identidad y los vínculos, ya aparece pues la orientación, el deseo, el consentimiento, el placer responsable, la diversidad, ¿no? Entonces es muy importante aquí pues hablar y tener como muy presente lo que no te gusta que te hagan, esa asertividad de ser capaz de decir que no. Aquí aparece mucho, porque es prácticamente la etapa de toda la ESO, de todo el bachiller, la presión, ¿no? La presión del grupo, la presión social, y entonces, pues bueno, es muy importante que en este tema también puedan ellos poner sus propios límites y saber decir que no y también saber cuando la otra persona ya esté diciendo también que no o que sí. Y bueno, pues ya os digo que tener eso en cuenta. Y luego, pues más de 18 años, pues bueno, pues la integración de todo esto que se ha visto desarrollado a lo largo de la vida de la persona, la autonomía y bueno, pues seguir acompañando también desde la confianza. ¿Cómo hablar? Pues esto es lo que decíamos, ¿no? Si yo cojo y tengo en mente una conversación desde sentarme, dar un sermón o, bueno, pues hacerme como un esquema o de alguna manera hacer una reflexión en vez de aprovechar muchas conversaciones, aunque no seamos conscientes, de verdad que hay muchos momentos, hay muchas conversaciones que se pueden aprovechar para poder preguntar, ¿no? Para que puedas decir, pues, cómo te sientes, como si lo habías visto antes, si no, ¿no? Entonces, para eso estar preparados y preparadas también para escuchar desde la calma, ¿no? Para escuchar desde, pues, oye, si yo más o menos, no es que ponga cara de póker, ¿no? Pero más o menos que no sea algo que mi lenguaje corporal esté demostrando todo lo contrario a lo que quiero reflejar en esa conversación, ¿no? Tener un lenguaje muy claro, ¿vale? No nos podemos tampoco dar muchos rodeos, no podemos andarnos por las ramas, ¿no? Porque nos dé, pues a lo mejor lo que decimos antes, pudor a la hora de verbalizar ciertas cosas, ciertas palabras, sino tener un lenguaje claro. Hay que tener en cuenta también el momento de vida y el desarrollo cerebral que pueda tener el niño o la niña en ese momento, de cómo se va a quedar con ciertas cosas, ciertas palabras, ¿no? En las consecuencias a largo plazo ya sabemos que no están, a ellos les importa el aquí y el ahora y lo que sea más allá del fin de semana les cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, elegir buenos momentos y también, ¿por qué no incluir lo digital?
incluir lo digital, sí. Bueno, yo hace poco también hablaba con una madre y me decía, es que viendo Peppa Pig, de repente la madre está embarazada, tiene un nuevo hermanito y claro, pues los niños le dicen, ¿y esto de dónde ha salido? ¿No? Y bueno, pues Peppa Pig también incluye ese momento, no ha incluido ese momento sexual de la pareja, pero sí que ella te está haciendo referencia y está acercándote a esa parte. Entonces, incluir lo digital, dependiendo, por ejemplo, si son más pequeñitos, pues a través de dibujos, a través de vídeos que podamos ver, si son mayores, por ejemplo, si son adolescentes o preadolescentes, pues, oye, pues ver con ellos estos documentales que decíamos antes. El documental, por ejemplo, de Generación Porno es muy interesante porque aparecen tanto adolescentes con los padres como con los padres al lado, ¿no? Y entonces vas viendo cómo sus hijos van contando y van narrando historias con respecto a la sexualidad de cada uno y los padres pues algunos echan la mano a la cabeza porque descubren ciertos comportamientos y ciertas cosas de sus hijos que les impacta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues que no tengamos miedo también a incluir esta parte. Y luego, obviamente, pues hablar de las emociones. También está habiendo una educación bastante importante sobre esto, ¿no? Tenemos películas como Inside Out, 1, 2, ¿no? Que la segunda también complica un poco más las emociones y habla ya de la nostalgia, de la ansiedad, de la vergüenza, ¿no? Ya no solo lo básico con las que nacemos, que es la alegría, la tristeza, la rabia, el asco, etcétera, sino que ya, bueno, pues hablar de cómo te hace sentir esto y tal, no caer en la ridiculización, no caer en anda, que te estás poniendo rojo, te estás poniendo roja, ¿no? Sino, bueno, pues intentar, a lo mejor luego, pues bueno, luego con nuestra pareja pues podemos hacer ahí ese chascarrillo y podemos reírnos y podemos comentar sobre esa jugada, pero en ese momento pues intentar preguntar, ¿no? Pues esto como, ¿qué has sentido, no? Que cuando has escuchado esto, pues si lo habías hablado antes y bueno, pues ese tipo de frases que nos pueden venir bien para que ellos puedan tener ese foco de confianza, ¿no? De que van a hablar con mamá, van a hablar con papá y que pueden preguntarme lo que quieran y que no nos vamos a escandalizar y que todas las preguntas están bien, son válidas y siempre que se haga, pues bueno, desde eso, ¿no? Desde esa curiosidad, desde el respeto hacia vosotros, obviamente, y entendiéndolo. Vale. El consentimiento y el placer. Yo creo que esto también es súper importante, ¿no? Que a la hora de poder tenerlo en cuenta con nuestros hijos y, fijaros, voy a poner ya, si os parece, voy a poner el vídeo del consentimiento y así, a ver, voy a dejar aquí de compartir y Si no tienes claro cómo funciona el consentimiento sexual, imagina que en lugar de sexo hablamos de preparar una taza de té. Tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos como, sí, gracias, me encantaría una taza de té. Así sabrás que ellos quieren té. Si tú preguntas, oye, ¿te apetece una taza de té? Y ellos están como, no estoy muy seguro. Entonces podrías hacer el té, o no. Pero sé consciente de que ellos podrían no beberlo. Y si no se lo beben, y esta es la parte importante, no les hagas beberlo. No tienes derecho a forzarles a beber tu té, por mucho que hayas hecho té. Y si dicen, no, gracias, entonces no les hagas té. Y ya está, no les hagas té. No les hagas beber tu té, no te enfades con ellos por no querer beber té. Te lo han dejado muy claro, no quieren té. También podrían decir, sí, muy amable por tu parte. Y después cuando el té llega, resulta que al final no querían té. Sí, es un poco molesto, ya que has hecho el esfuerzo de hacer té, pero siguen sin tener la obligación de bebérselo. ¿Antes querían té? Ahora no. Algunas personas cambian de opinión en lo que tarda una tetera en hervir y en añadir la leche. Y no pasa nada porque la gente cambie de opinión, y tú seguirás sin tener derecho a hacerles beber tu té. Y si están inconscientes, no les hagas té. La gente inconsciente no quiere té, y no pueden responder a la pregunta, oye, ¿quieres una taza de té? Porque están inconscientes. También es posible que te dijeran que sí cuando todavía estaban conscientes y les preguntaste si querían té. Pero mientras ponías a hervir el té y añadías la leche, ellos se quedaron inconscientes. Ahora tu deber es tirar el té, asegurarte de que la persona inconsciente está a salvo y, sobre todo, no le hagas beber té.
Vale, antes dijo que sí, pero ahora está inconsciente. Y las personas inconscientes no quieren té. Si alguien quiere té, empieza a beberlo, y antes de terminarlo se desmaya. No sigas metiéndole el té por la garganta. Asegúrate de que están a salvo, porque la gente inconsciente no quiere té. Créeme. Aunque alguien quisiera té en tu casa el pasado sábado, no quiere decir que quieran que les hagas té todo el tiempo. No quieren que vayas a su casa inesperadamente y les fuerces a beber té diciendo «¿Pero querías té la semana pasada?» O despertarse y encontrarte metiéndoles té por la garganta diciendo «¿Pero anoche querías té?» Si entiendes hasta qué punto es ridículo forzar a la gente a beber té cuando no quieren té, y eres capaz de aceptar que la gente no quiera té, ¿por qué es tan difícil de entender cuando hablamos de sexo? En el té y en el sexo, el consentimiento lo es todo. Y ahora, si no os importa, me voy a hacer una taza de té. Vale, abrimos ronda. Si queréis, hacemos un poquito de descansito. Pues nada, cuando queráis podéis... ¿Alguien que quiera compartir algo sobre esto, sobre lo que llevamos también viendo en la charla? ¿Alguna cosita que queréis comentar? Es que sí, es verdad. La verdad Sí. que es una metáfora muy clara. Vamos a leer los mensajes porque luego cuando esto se graba y se escucha en Bueno, audio... lo que he leído, pensaba que lo leía todo el mundo, he leído que le ha hecho mucha gracia lo del té y que está bastante claro con el tema del té. También hay otro mensaje que ponía Ana, dice, hola, aunque no se hablaba antes, sí pasaban cosas después, ya que desde la ignorancia se cometían errores y graves, y no me refiero a embarazos no deseados. Ana, si quieres puedes matizar un poco más. Sí, sentiros libres de poder llegar hasta donde queráis, hasta donde necesitéis. Bueno, hola, yo lo he puesto porque en el vídeo al principio ponía creo recordar una madre que decía que antes no se hablaba de sexo y no pasaba nada, los críos pues estoy en desacuerdo porque no se hablaba y luego pues pasaban, se cometían errores y no me refiero a los embarazos indeseados, sino había gente que se hacía sus películas en la cabeza según no lo que le decía internet, porque en aquella época no había internet, sino la educación que había recibido, a lo mejor en el colegio, si era una educación estricta, o a lo mejor sus padres, pues lógico, no nos hablaban del tema. Entonces, pues la ignorancia nos hacía, es que no sé si me entendéis, era como hacerte tus películas en la cabeza que no eran así, ni mucho menos. Y luego lo vas descubriendo con la experiencia, dándote entre comillas, tortazos, y te vas dando cuenta que eso no es así. Entonces, eso de que no pasaba nada porque no se hablara, no. Hay gente que, bueno, que a lo mejor era más avispada o no, y bueno, no le hizo falta nunca, pero otro, bueno, yo ya es que ya hace muchos, o sea, ya mi hijo es mayor y eso, pero a mí sí me gusta, aunque no... ¿Qué edad tiene, Ana, perdona? 19. 19 años. Yo sí le hablo. En ese momento de acompañar y de confianza. Bueno, más o menos, porque tampoco es muy receptivo y eso, pero yo sí que le he hablado en alguna que otra ocasión. No sé si... Yo a mí me gustaría que mi pareja, o sea, su padre sí que le hablara, aunque tampoco, como vivimos en esa época que no nos hablaban, tampoco sabemos. Yo pues sí, en alguna ocasión sí que le he hablado porque a mí me hubiera gustado que me hablara, pero claro, es lógico, en aquella época no se hablaban. Mis padres lo hicieron lo mejor que pudieron, pero no se hablaba, pero sí había consecuencias. Obviamente, porque si con nosotros han hablado poco, con ellos, madre mía, o sea, lo que han hablado ha sido terrible, ¿no? ¿Cuántas historias tenemos de abuelos y de abuelas? Bueno, ahora voy a poner un vídeo porque es muy interesante de esos cambios generacionales que a día de hoy encontramos, ¿no? Si yo me encuentro con una brecha generacional bastante importante, pues, madre mía, mi padre que tiene 82 años, pues lejos de sus nietos, pero un rato largo. Antes, pues oye, pues cuántas veces nos han dicho, ay, es que este niño me ha pegado, es que le gustas.
¿no? Pues si te ha pegado es que le gusta, ¿no? Todo este tipo de cosas que tú decías, Ana, que a lo mejor ya no solo hablábamos de embarazos no deseados, sino también de los límites, de los consentimientos, de las agresiones, de la curiosidad, de jugar a los médicos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas. Entonces, es verdad que en esa parte pues es muy importante, ¿no? Y el tener esta explicación y, oye, pues como bien dices, no nos han enseñado, no tenemos una educación, pero tenemos un sentido común y tenemos pues esto, conocimiento, libros, documentales, vídeos que nos pueden ayudar mucho a poder hablar con ellos y nosotros a lo mejor no somos, pues a lo mejor no somos directamente esa fuente de información, pero sí el libro que le demos nosotros, ¿no? O sí el vídeo que le pongamos nosotros. Eso también nos va a hacer mucha ayuda. Muchas gracias, Ana. A ti. También, una pequeña cosa, también en el colegio no se hablaba, pero yo recuerdo una profesora que teníamos con 10, 12 años, cuando empezábamos la adolescencia, que a veces nos decía cosas que ahora ya de mayor las vas pensando. Eran terribles, ¿no? Horrible, horrible. Era un colegio religioso, en este caso era una monja. No tiene nada que ver que fuera monja, sino pues en ella la persona nos decía cosas que ahora la pones a pensar y dices, eran barbaridades. Y eso también, pues, hacía daño. Es verdad que, bueno, pues cuando hay una inclinación, y ya lo que tú dices, no porque sea monja. A mí, por ejemplo, sí que me han dado charlas cuando era más pequeña, no eran monjas, pero eran también unas charlas terribles, eran unas charlas desde el miedo, desde aléjate, desde incluso la utilización de un Tampax como una medida así terrible con nuestra edad, con las primeras menstruaciones. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que toda la información que nos ha llegado, por eso os comentaba antes lo importante que es revisarnos, lo importante que es que podamos mirar hacia adentro, ¿no? Y poder hacernos nosotros las preguntas incómodas primero a nosotros mismos. Para poder un poquito, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la experiencia de lo que queda, de lo que vivimos, ¿no? Al final, por ejemplo, el trauma, aunque sanamos desde el trauma, pero podemos redescribir nuestra historia, podemos reprocesar lo que queda, ¿no? De lo que no se reprocesó en ese momento. Efectivamente. Vale, pues si queréis continuamos. Voy a... Patricia ha levantado la mano. Ah, vale. Patricia. Sí, que sobre lo que dice Ana, también por eso, como comentaba antes en las diapositivas, es lo bueno de explicárselo nosotros, de intentar explicárselo también nosotros, para que no puedan ver, para que no se enteren a través de, pues, porque ahora está tanto Internet, que lo tienen todos los críos ya el acceso a Internet, que lo ven y lo ven mal, porque están viendo, pues eso. Sobre todo ahora que hoy en día hay tantas agresiones de chicos a chicas, que se creen con la libertad de, esta chica es mía, es mi novia, puedo poseerla, puedo hacer con ella lo que me dé la gana, puedo controlarla. Entonces es preferible que desde casa le inculquemos ciertos valores y ciertas cosas antes de que lo vean por internet. O sea, que siempre es mejor educarlos en casa y decirles qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. O sea, que siempre... Efectivamente, desde bien pequeñitos, porque, por ejemplo, con la exploración sexual con respecto a la masturbación, o sea, eso no se hace, eso está feo, no te toques ahí, también genera mucha controversia y genera mucho conflicto interno, ¿no? Porque yo estoy sintiendo deseo, pero el deseo es malo y el deseo no es malo, solo que el deseo hay que hacerlo en intimidad. Si es con uno mismo hay que hacerlo en intimidad y si es con otra persona hay que hacerlo desde el consentimiento. No solo de que la otra persona me diga sí, sino que todo lo que se lleva alrededor de esa persona esté diciendo que sí, los dos queréis con una edad determinada, con una edad consentida, totalmente, no estamos hablando de niños tan pequeños, pero sí que desde bien pequeños, con respecto al tema del deseo, pues poner esa parte de psicoeducación, ¿no? De acompañamiento. Claro. Y eso ya no solo sobre el deseo, sino también sobre como lo del vídeo del sí o el no. Todo que hay que darle la educación desde casa, desde bien pequeño, intentar hablar con ellos, intentar... Que a veces te choca un poco porque los críos, pues dices, tu madre mía, digo, no sé cómo entrarle, no sé cómo decirle, pero es que si no le educamos en casa y empezamos, va a ser muy complicado que luego fuera, porque es que eso, que hoy en día ve a críos ya cada vez más pequeños con móviles, con acceso a internet, que lo están aprendiendo y lo están aprendiendo mal.
Entonces, Hombre, sí, nosotras el otro día dando una charla, los de 6 años ya tenían móvil, tenían tablet, tenían de todo, se sabían todas las aplicaciones, se saben todo. Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que informarse y hay que, pues también sabían lo que era el PIN parental y no sé, me hacía mucha gracia todo lo que los niños pequeños sabían, ¿no? Pero es que... Sí, porque yo, por ejemplo, mis hijos tienen tablets que únicamente la tienen para los ejercicios que le mandan por internet y lo tengo con PIN. Y mi hijo dice, mira, entro por el invitado y entonces puedo encenderla. Digo, cachela, madre, si esto no hace sabía. Es que no lo entiendo. O sea que... ¿Qué edad tienen tus hijos? Pues el pequeño tiene 8 y el grande tiene 12. Pues madre mía, pues claro. Pero el pequeño, sobre todo, es que los segundos nacen ya listos de más. Como yo digo, yo nací tonta. Como yo digo, yo nací tonta y estos nacieron listos de más. Pues yo que soy la tercera ya ni te cuento, ya vamos solas. Pues sí, pues sí, pues justo los 12 y los 8, que son edades complicadas, que es verdad que tienen como ahí una separación generacional también importante, pero hay que estar atento, ¿no? Y no es lo mismo hablarle a un niño de 8 que hablarle a un niño de 12, pero sí hay que hablarle de lo mismo. Entonces, es verdad que es un poco también complicado y se las saben todas. Sí. Las saben todas. Gracias. Gracias. Vale, pues voy a compartir. Vale, entonces frases útiles que podemos utilizar. A ver, si quiere cambiar, está pensando. Vale, pues esto, ¿no? Lo que decíamos. Yo, por ejemplo, el otro día me contaba una madre, dice, pues le puse por primera vez Forrest Gump y el niño tiene 11 añitos. Y claro, Forrest Gump, que tiene una escena en la que Forrest está manteniendo relaciones sexuales con Jenny y claro, él está por primera vez manteniendo las relaciones, ¿no? Entonces, no se ve nada explícito, pero se ve la cara de él y la cara de ella. Y entonces comentaba que su hijo de repente se levanta, se pone incómodo, empieza como, ay, es que tengo que hacer no sé qué, y como que intenta llamarle un poco la atención, pero distraer hacia otro lado, ¿no? Entonces empezaron los padres, ¿pero qué te pasa? ¿Pero tal? ¿Pero cuéntanos, no? Entonces dije yo, digo, pues qué buen momento, ¿no? Para poder preguntarle, oye, ¿y esto tú lo habías visto antes? ¿Habías escuchado sobre esto? ¿Habías visto en este caso lo que están haciendo ellos, de explicarle que están teniendo una relación sexual? Pues mira, lo están haciendo libremente. Puedes preguntarme, paramos si quieres la película, si te estás sintiendo incómodo y podemos hablar sobre esto y ahora seguimos, ¿no? Como lo que decía antes, ¿no? Aprovechar muchos momentos que podemos tener a lo largo del día que no somos conscientes porque los dejamos y no los escuchamos, pero sí que son importantes. Algo que también me parecía importante hablar en la charla era sobre el tema de la perspectiva de género y la diversidad. Aquí en esta diapositiva hay una peculiaridad que no sé si lo estáis viendo. Y no sé si alguien, por ejemplo, puede decirme en qué se diferencia esta diapositiva de las anteriores. Así, a simple vista, ¿qué es lo que puede llamar la atención de esta diapositiva? Que es perspectiva de género, diversidad, identidad, que no es lo mismo que orientación, el respeto, orientaciones sexuales, y bueno, pues aquí hemos puesto unas cuantas. Pues si no caemos, lo que yo he querido reflejar con esta diapositiva de esta manera que se diferencia de las demás es que no tiene color. No tiene colores. ¿Por qué? Porque todo esto se identifica con un color determinado cada orientación, cada identidad, cada orientación sexual, ¿no? Entonces eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a lo mejor lleva mi hija o lleva mi hijo una pulserita rosa, blanca y azul y no sabemos a qué pertenece, o lleva una pulsera multicolor y nos dice, ay, qué gracioso, pero es la bandera LGTB, porque está empezando también como a descubrirse y está empezando a tener deseo, está empezando a sentir otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y que lo conozcamos, ¿no? Que conozcamos la orientación, la orientación sexual, la perspectiva de género. Fíjate que antes en el vídeo le preguntaba, bueno, si tu hija te dice que se siente un niño, pues ¿qué pasaría, no? Bueno, pues si se sienten identificados con los genitales, si no, con su género, con los roles de género, etcétera.
Entonces, bueno, pues he puesto aquí pues, la heterosexualidad, la homosexualidad, la sexualidad, la demisexual, bisexual, pansexual y queer. Voy a hacer las definiciones de cada una. Yo no sé si conoceréis todas o no, si hay alguna que se os escapa, pero bueno, la heterosexualidad, que es atracción emocional o afectiva hacia la persona del sexo o del género opuesto. La homosexualidad, atracción emocional, afectiva o sexual hacia personas del mismo sexo o género. La bisexualidad, atracción hacia más de un sexo o género, generalmente hombres y mujeres. No implica sentir lo mismo por ambos, ¿vale? Pero sí que tener ese deseo hacia ambos sexos. La pansexualidad, que es la pansexualidad, que es la atracción hacia personas independientemente de su género o identidad. Prima la persona y no el género, ¿vale? Esto es, me da igual que seas hombre, que te identifiques como hombre, que te identifiques como mujer, sino que me he enamorado de la persona. Asexual o asexualidad, no sienten atracción sexual o la sienten en muy pequeñas ocasiones o en pequeñas dosis y pueden tener vínculos afectivos igualmente. Pueden tener relaciones románticas, pero que no incluyan esa atracción o ese deseo sexual. Románticas entendiendo que se daría la parte de la intimidad, el vínculo, se daría la proximidad, pero no se daría la relación sexual. La demisexualidad, que es atracción sexual, pero solo cuando hay un vínculo emocional profundo. Esto está súper de moda y esto los adolescentes lo hablan mucho de yo soy demisexual y es porque habla de esto, de la forma de cómo nos relacionamos desde el vínculo mucho más profundo y forma parte del espectro más asexual. Es decir, yo no necesito tener un contacto físico con la persona, sino que lo que estoy teniendo es una conexión mental, ¿vale? Y luego ya el término queer, que es el término es como el término paraguas para quienes no se sienten encajados en las etiquetas tradicionales, ¿vale? Es como una identidad diversa definida por cada persona, es decir, pues las personas no binarias que no se identifican con su genital, bueno, pues, englobaría a toda esta parte, porque si no, el LGTBQ+, y tal, PUPA, entonces lo que han hecho ha sido en queer, pues meter todas estas definiciones. Entonces, no sé si, bueno, si lo conocíais todo o no, me imagino que alguno a lo mejor se escapa, pero es verdad que han salido como muchas orientaciones sexuales, que no es lo mismo que la identidad, ¿vale? La identidad es, yo me identifico con mi sexo, yo me identifico con por ejemplo, cuando se habla de heterosexual o cis hetero, ¿vale? Que el que quiere decir cis hetero quiere decir que yo me identifico con el rol de mi género, ¿no? Es decir, yo me identifico como mujer, yo me he visto como mujer y yo tengo pues esa identidad sexual. Aquí, bueno, pues el respeto como base de acompañamiento. Por ejemplo, si nos encontráramos ante una situación donde pues, el niño pues, nos dice, pues creo que soy lesbiana o creo que soy homosexual o creo que no me gusta nadie, mamá o papá, o se ve raro porque no siento deseo, bueno, pues intentar agradecer siempre el acompañamiento, me lo estás contando, muchas gracias, yo sabes que te voy a querer siempre de la misma forma, cómo te sientes al pensar en esto, cómo te sientes al decírmelo, estar como muy enfocado siempre en su experiencia, ¿no? Vital, en su experiencia de vida. La frase del principio, para enganchar con esa frase del principio, era ¿dónde buscan la información? Bueno, pues el 84% de los adolescentes lo buscan en Internet, que es una pasada. O sea, estamos hablando de unos tantos por ciento altísimos. ¿Verdad que TikTok, Instagram y YouTube son más censurables? Que si hay un contenido más explícito no lo pueden ver. Luego los amigos y luego pues la pornografía, que siempre nos echamos como un poquito las manos a la cabeza porque decimos que la edad media de inicio en el porno son los 9 años. Entonces, bueno, pues esto es una realidad y hay que pensar. Y entonces, ¿por qué nos preocupa que la edad de inicio sea tan temprana? Bueno, o que la única base de información pueda ser el porno. Bueno, pues porque no hay un consentimiento real en ese género, por llamarlo de alguna forma, las expectativas son irreales, se generan estereotipos, hay presión sobre todo hacia la mujer y luego aparte, bueno, pues hay un daño, no voy a entrar
en cosas muy neurocognitivas, pero hay un daño a nivel cerebral bastante importante con respecto, no es que haya un daño de que haya secuelas, sino que hay una tolerancia, hay una manera después de entender el sexo y de responder ante el sexo pues muy diferente cuando sus experiencias primarias son a través del porno, ¿no? Y bueno, pues puede haber procesos de adicción también al porno y luego hace que en la vida real pues las expectativas cambien y sean más complicadas. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué hacer de manera más práctica? Pues hablar antes. O sea, si sentimos que es tarde, pues empezar ya, ¿no? Trabajar mucho el pensamiento crítico, lo que hablábamos antes, lo que me haga sentir bien, lo que me haga sentirme cuidada, sentirme calmada, lo que me genera ansiedad, no, lo que me genera miedo, no. Entonces, bueno, que puedan ellos identificar todo este tipo de cosas. El acompañamiento digital, por lo que decíamos, ¿no? Ya vamos tarde para decir que los niños no vayan con pantallas en este momento, así que vamos a tiempo para educar a las generaciones que vienen y hacer un uso responsable, etcétera, y no meter pantallas hasta determinada edad, pero es verdad que, bueno, se necesita un acompañamiento digital, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Pues vamos con el tema de los documentales y todo lo que podamos hacer estaría bien. Y, bueno, pues reforzar los valores, ¿no? El respeto, los cuidados, la reciprocidad, como los valores claves en el tema de la sexualidad. El peligro de no hablar a tiempo, ¿no? O ni siquiera hablar, pues la desinformación, el porno como modelo, el silencio y la vergüenza, ¿no? La vulnerabilidad ante el abuso, el no saber qué es lo que no tienes que consentir, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante. Hay muchas cosas que a raíz del cambio de las leyes que no se sabían o no sabíamos como mujeres que eran agresiones o no se sabía como hombres que eran agresiones, ¿no? Entonces, es muy importante que también ante ese silencio y esa vergüenza no se genere esa vulnerabilidad ante el abuso, porque hoy lo trabajaba yo con una paciente, ¿no? Que ella tenía la sensación de que ella tiene pareja y cuando los chicos tontean con ella, le cuesta mucho el decir que no, le cuesta mucho no seguir el rollo. Y veíamos que había un patrón bastante importante y es que los chicos que estaban ligando con ella, en la mayoría de las ocasiones tenían un estatus social por encima, ¿no? A lo mejor eran un jefe en el trabajo, eran un profesor, eran tal, ¿no? Entonces ella había aprendido que ante ese tipo de situaciones no podía decir que no, ¿no? ¿Cómo le digo que no a un profe o cómo le digo que no a un supervisor? Entonces, esa vulnerabilidad ante el abuso tiene que ver mucho con esto. Si hay un inicio precoz, pues sin protección, ¿no? Pues bueno, es muy diferente en el caso de los niños y de las niñas, pero pues saber sobre métodos anticonceptivos, revisiones ginecológicas, ¿no? Cuál es la edad de inicio, con la primera menstruación, pues entonces ya hablar con ellas, ¿no? En este caso, los niños, pues la polución nocturna, pues también hablar con ellos de lo que están sintiendo, de lo que puede pasar, de las protecciones que pueden hacer el día de mañana, sobre todo por no tener esa distorsión del amor, como decíamos antes, ¿no? Si yo estoy buscando información en internet o estoy buscando información en otros sitios, pues voy a ver esos roles de género que tanto daño han hecho, ¿no? Y esos abusos y, bueno, pues esas relaciones desde la fuerza, desde el no consentimiento, etcétera. La baja autoestima. Siempre el tener una relación de confianza reforzada con tus referencias de apego, con tus figuras de cuidado, siempre va a hacer que te sientas más seguro y siempre te va a hacer que te sientas más tranquilo ante todo eso. Y luego, pues eso, los estereotipos, ¿no? Los estereotipos como reproducción, intentar no reproducir esos estereotipos. Por lo tanto, es lo que sería la clave, que el silencio no retrasa el sexo, sino que retrasa la responsabilidad. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Educar en sexualidad es educar en respeto y amor, y eso es muy importante, en amor, en libertad, y no necesitamos ser perfectos, sino que necesitamos simplemente estar disponibles. Estamos disponibles y si estamos disponibles ante eso,
vamos a poder reforzar mucho esa parte, ¿vale? Y vamos a poder trabajar mucho en el vínculo, que yo creo que la gran mayoría o la mayoría de los padres lo que les gustaría sería eso, ¿no? Tener un vínculo sano, el que sus hijos, pues hablaba antes nuestra compañera sobre eso, de, bueno, no se abre mucho, no tiene esa confianza. Entonces, bueno, pues el educar es eso, es educar en respeto, en amor y tener esa libertad para poder acudir a vosotros desde la disponibilidad, ¿vale? Entonces sí que me gustaría que en esta parte hay una frase esencial, ¿no? que creo que deberíamos de grabarnos, que es, pues nuestros hijos no necesitan padres perfectos, sino adultos disponibles, que sepan mirar y escuchar y acompañar. Venga, pues voy a compartir este vídeo que ya veréis que es muy gracioso. Este vídeo está protegido por derechos de autor. Es del programa El Hormiguero y se llama El sexo a 3 generaciones de distancia. Podrás encontrar el enlace en la descripción. A ver, que voy a dejar de compartir aquí esto. Es buenísimo. Es buenísimo. Es claro, que es verdad que son muy mayores y son muy jóvenes, pero es que el vídeo no tiene desperdicio, ¿no? Bueno, dice, soy lesbiana, y dice, ay, eres liviana. De esas hay muchas, no te preocupes, que de esas hay muchas. Entonces, bueno, espero que eso, que hayáis pasado con este vídeo, que os hayáis entretenido y os haya gustado. ¿Algo que queráis decir sobre esto? Sobre el vídeo. El último abuelete era muy gracioso porque decía, yo no voy a decir nada porque luego va a salir. Yo creo que esa una sola no había sido, ¿eh? No, la cara no era de una sola. No. Y además que me ha hecho gracia porque ha dicho al final, muy buena forma de morir, o sea, que eso yo creo. Pero la verdad es que el vídeo estaba muy gracioso, estaba muy bien porque además que explicaba todo muy bien y además cada uno decía su punto de vista y además que era muy gracioso. Y sobre todo también lo que a mí me llamó la atención del vídeo era la gente joven, porque eran muy jóvenes y uno que ya había estado con 40. Con 40 yo me he quedado también, digo, madre mía. Como llegamos tardísimo, ¿no? Ante todas estas cosas, porque tampoco se les veían tan mayores. No, porque yo se me ha quedado, la verdad es que me he quedado, yo me eché la mano a la cabeza y digo, madre mía, con 40, por Dios. A ver, por aquí dice Mari Carmen, o Carmen María, puede ser, que lo he dicho al revés, que le surge la duda de qué hubiera pasado si hubiera aparecido una actriz porno. Obviamente, o sea, es un tema que entiendo totalmente que te venga a la cabeza. Yo soy muy, muy abolicionista del porno y es verdad que no se hubiera visto de la misma manera, ¿no? No es lo mismo el actor porno que la chica, y a la chica pues se la hubiera juzgado mucho más y no sé si tú podrías contestar también a esa pregunta y qué te ronda a ti por la cabeza de qué hubiera pasado si en vez de ser Jordi hubiera sido Macarena. No sé, Carmen, si quieres responderte a eso. También es verdad que ha venido un chico muy recatadico, muy chichipán, que es que la verdad es que tenía pinta de chico de oficina. Pero no lo es para nada. No lo es para nada. No. Ese chico ha sido entrevistado varias veces en La Revuelta, en La Resistencia. Los niños es que ya os digo, o sea, le llaman Jordi el niño polla. O sea, los críos lo conocen, vamos. Entonces, es verdad que, bueno, pues no encaja en el estereotipo. Claro que la apariencia engañan, pero sí que es verdad que lo ves tan recatadico, tan poquita cosa, entre comillas, ¿no? ¿Qué dices tú? Sí. Sí, como el otro que decía que había que sacársela con una grúa. Sí, a ver, no seré yo la que blanquea las agresiones y la violación, que es lo que yo considero con respecto al porno, en esto, para nada. También el contexto del programa para mí también dice mucho, que es El Hormiguero, etcétera. Entonces, pues bueno, seguro que sería una experiencia muy diferente si fuera una mujer a ser un hombre. Sí, seguro. Tiene toda la razón. Totalmente. Sí, Carmen lo ha puesto ahí. Sí. Ella preguntaba, ¿no? Que tenía esa duda de sí que hubiera pasado si fuera una actriz en vez de un actor. Que también se ha entrevistado a muchas actrices porno en prime time, en la tele, ¿eh? O sea, es verdad que ante eso
ahí ha habido también esas entrevistas, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, esto pues nos hace gracia, pues quizá a lo mejor si lo viéramos con una mujer no nos haría tanta gracia, obviamente. Sí, eso es precisamente lo que pone Carmen debajo. Dice, hubiese sido peor, los hombres no se hubiesen reído tanto y las mujeres no hubiesen querido ni mirarla. Lo que pienso. Sí, es lo que piensan, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, quería como de dramatizar un poco con ese vídeo y echando un poco las risas con las reacciones de los abueletes y ante todo eso, oye, que seguro que tienen nietos ahora mismo con todo ese tipo de inquietudes, curiosidades y también ellos a veces responden a cosas que no saben cómo responder y cómo procesarlas, ¿no? Sí, dice Antonio que en el documental Generación Porno también se plantea que el porno que se suele ver ahora está muy lejos del concepto que tenemos del porno, que es mucho más violento y extremo. Sí, sobre este tema hay una ponente que se llama Marina Marroquí, que aparece en ese documental, que va haciendo intervenciones en los institutos y, ostras, es alucinante los comentarios de los chavales de los vídeos que llegan a ver. O sea, son monstruosos, de verdad. Y eso genera un impacto a nivel psicológico en los niños brutal. Da mucho miedo esa parte. Sí, da mucho escalofrío. Sobre todo hay un testimonio de un chaval que yo tuve que pararlo y decir, no sé si puedo seguir viéndolo o escuchándolo. Pero es que ven eso. No sé si la mayoría o alguno ha visto la serie de Pubertad. La serie de Pubertad es una serie española que está rodada en Cataluña y va sobre la agresión a una niña de 12 años por parte de sus amigos de 13 y 14 añitos en una colla, que es lo de los niños que, o sea, en Cataluña las torres estas que no me acuerdo cómo se llaman, pues ahí es la... Los castellers, eso me veces se llama. Efectivamente, los castellers, gracias. Y entonces ahí, en ese contexto, tiene una agresión sexual y entonces los niños hablan de los vídeos en YouTube que ven, ¿vale? Y sobre todo uno de ellos decía que los chicos de su clase, prácticamente todos, se masturbaban viendo vídeos de personas amputadas. Entonces, claro, como eso lo hacían los de su clase, pues él también. Entonces veían vídeos, o sea, todos estos niños veían vídeos en la tablet de la hermana pequeñita. Entonces, bueno, no os destripo más porque es una serie que es súper interesante porque está la serie inglesa que es Adolescencia, pero nos pilla como muy lejos, pero está esta que nos pilla más cerca, que ya son españoles, y nos habla de aplicaciones trampa en los móviles de los niños, donde pueden ocultar fotografías, los vídeos, bueno, pues el lenguaje que tienen entre ellos. Entonces es bastante interesante de poder ver esa serie que se llama Pubertad. Luego hay un libro que se llama Hablar de sexualidad con tus hijos, que también está bastante bien. Y luego, por ejemplo, a nivel de redes sociales, a nivel de divulgadoras, tenemos varias, por ejemplo, Alicia Explica, es una de ellas. Luego hay otra cuenta que se llama Sex Education, que también está muy bien, o Sexperimentando también. Esta información no sé si la podemos poner a lo mejor en algún sitio. Sí, eso luego me lo pasas y Vale. lo pongo en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo, ¿no? Uh-huh. Vale, pues son interesantes de echarle un vistazo y pues, si tenemos dudas de cómo abordar un tema, pues ahí nos pueden asesorar, también nos pueden acompañar en eso. Perfecto. Bueno, pues por favor, también hacer la encuesta antes de iros. Y venga, pues a ver, contarnos ahí vuestras conclusiones. ¿O qué consideráis más importante en todo esto? Bueno, eso es que lo he explicado todo muy claro y no hay... Sí. No, es No, ya que, os digo como que veis, este tema siempre trae... es complicado, pero ya os digo que yo os hablo desde la profesionalidad, que yo no soy madre y yo no hablo desde la experiencia propia. Entonces sí que me gustaría que a lo mejor hay alguien que Patricia también nos había comentado, o por ejemplo Ana también nos había comentado, si hay alguien más que quiera
comentar en qué momento está o qué edad tienen sus hijos, si se ha visto en alguna situación complicada, en cómo resolverlo, si hay alguna duda, aprovechar ahí. Dice María José, de cuando quieres hablar con tu hija de 15 años y que te contesta que ya lo sabe todo. Sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, sabemos que no es tarde y seguramente puedes saber todo, pero a lo mejor quieres saber tú cómo se siente con ese saber todo, ¿no? Le puedes más enfocar, por eso, pues por la parte emocional, por la parte de cómo se ha sentido, si lo sabe todo desde la propia experiencia. Dice, pero sabemos que no es así. Bueno, sabrán, ¿no? A lo mejor preguntarle qué es todo para ti. Le puedes preguntar, ¿para ti qué significa todo? Y a lo mejor pues desde ahí podemos identificar, porque al final, bueno, pues yo desde mi experiencia, desde las vivencias que podemos tener, pues le puedo a lo mejor aportar algo más. Así que eso, yo creo que eso siempre devolverlo a, bueno, ¿y cómo te sientes con esto, no? Y Ana, dice que si tenemos algún correo web donde nos surja alguna duda. Sí, tenemos nuestro correo. El correo de Acción Familiar, que te lo voy a poner aquí, porque si tenéis alguna duda, si aquí yo entiendo que a lo mejor os puede dar un poco gracias, de Sandra. cosita. Os voy a poner aquí nuestro correo. Yo, si recibo alguna de vuestras... Este es el que yo leo, ¿vale? Si recibo alguna duda o algo, pues yo se la reenvío a Lucía. Claro. Sí, no Espérate. dudéis en contactar lo que necesitéis y que estamos aquí para aportar, claro que sí. Dice Antonio, dice, es complicado. Dice, nosotros intentamos hablar con libertad de sexualidad con nuestros hijos desde bien pequeños, pero cuando llegan a la adolescencia empiezan a tener más reparo. Efectivamente, antes hablábamos que en el desarrollo sexual, en la pubertad y en la adolescencia es cuando aparece el tema del pudor y también el tema de la intimidad, ¿no? Continúa diciendo, y como profe de secundaria, pues madre mía, ánimo con eso, se ve también esa parte de que sienten que lo saben todo, pero muchas veces no tienen referentes claros ni tampoco están predispuestos a hablarlo. Efectivamente, lo de los referentes también es súper importante, ¿no? Aquí estamos diciendo como que nos anticipemos a que nosotros podamos ser esos referentes, pero que entendamos que a lo mejor pues con nosotros va a ser complicado, entonces, bueno, pues ver cómo lo podemos también acompañar desde eso, desde quiénes son sus referentes, como informarnos un poco, ¿no? A lo mejor también saber a qué tipo de influencers siguen, qué tipo de youtubers siguen, para saber también cuáles son esos referentes y en algún momento estas personas han hablado, han hecho referencia a ese tipo de cosas, ¿no? Dice María Ángeles, mi hijo es muy reservado, varias veces he intentado hablar con él, pero le da vergüenza, obviamente, y hay que respetar esa parte, y no quiere hablar, aunque nosotros en casa siempre hemos intentado hablar y no tapar, pero no sé cómo hacerlo con él, ¿qué puedo hacer? O sea, efectivamente, yo siempre hay que pensar que esto no es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? O sea, realmente, el tema de la vergüenza, el tema de la timidez, cada vez, por ejemplo, yo en consulta lo voy trabajando más porque es una defensa, ¿no? Y es un límite que nos encontramos ante muchas situaciones. Entonces, es verdad que como que hay que intentar acompañar desde un poquito más de cuidado, ¿no? A lo mejor ya no es tan abierto, no es tan claro todo, sino es tirar, pues eso, más para la parte emocional, pues entiendo que esto te pueda avergonzar más o entiendo que te puedas sentir incómodo, qué es lo que te incomoda, ¿no? Pues siempre tirar esa parte emocional. Y si a lo mejor no soy yo con la que te sientes más cómoda, ¿qué podríamos hacer, ¿no? ¿Con quién querrías hablar? Si crees que lo necesitas, ¿no? Y entonces, pues, dar esas opciones. Acordaros que es lo que decíamos, no es perfección, sino que es disponibilidad. Dice, yo tengo niñas de 17 y 11 años. Intento hablar con ellas sobre sexualidad desde mi entendimiento y explicarles las cosas como me hubiera gustado que me explicaran a mí. Siempre es mejor explicárselo en casa a que se malinformen en la calle, obviamente. Sí que, por ejemplo, ahí está la parte de desde mi entendimiento, ¿no? Yo creo que ahí me miraría yo de cuál es mi entendimiento. Porque quizá a lo mejor ahí ya estoy como pensando si no lo estoy haciendo bien, si a lo mejor me estoy perdiendo cosas o... Entonces, bueno, pues preguntarle, ¿no? A lo mejor ahí, es verdad que la de 17 no tiene nada que ver con la de 11. O sea, tienes que utilizar un lenguaje totalmente diferente
y acompañar de manera diferente. Pero sí que, bueno, pues a la de 17, pues quizás, pues eso, pues como que cuenta de cómo se siente, las relaciones que a lo mejor ha tenido, bueno, pues esa intimidad, ¿no? Acompañar desde ahí. Y a la de 11, pues más desde anticiparse, ¿no? Más de qué te gustaría saber acerca de esto, cómo te sientes, alguna vez has sentido algo, ¿no? Y aprovechar en lo que hablábamos antes, aprovechar esas conversaciones, esas películas o esas series o esos momentos para poder engancharla por ahí y que puedan hablar y tú escuchar y desde una escucha activa, respetuosa y con calma, pues poder responder a lo que ellas a lo mejor estén necesitando. Bueno, pues si no hay más preguntas ni más comentarios, pues vamos cerrando la sesión. Vale, Vale, perfecto. pues nada, muchísimas gracias, Lucía. Ya sabéis que tenemos ahí el correo Claro. AFA Murcia, que es el mismo desde donde os llegan los recordatorios y todo eso, con lo cual simplemente nos cogéis alguno de esos mensajes y nos hacéis una pregunta o lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues por última vez pongo ya el cuestionario de evaluación, que ya sabéis que para nosotros es muy importante saber vuestra opinión en cada sesión. Y lo dicho, pues muchas gracias, Lucía. Muchas Y gracias. ya nos vemos todos la semana que viene, que será la última sesión. Vamos a hablar de familia y centros educativos, esa relación que tenemos muchas veces con los centros educativos. Seguro. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches a todas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta la semana que viene.